Bienvenidos a su podcast favorito, Mente Bacardiaca, el podcast por excelencia de psicólogos para psicólogos, donde exploramos temas desde una perspectiva psicológica. En este episodio nos sumergiremos en el mundo de la psicología educativa. Pablo, por favor, ilústranos qué es la psicología educativa. Claro que sí. La psicología educativa es una rama de la psicología que se centra en comprender cómo las personas aprenden y se desarrollan dentro de un entorno educativo. Examina procesos cognitivos, emocionales y sociales para entender cómo influyen en la enseñanza y el aprendizaje. Félix, ¿tú podrías decirme en qué áreas se puede aplicar esto de la psicología educativa? Porque mucha gente cree que solo se aplica en la escuela, pero según yo tiene más usos. ¿Tú sabes cuáles son? Sí, bueno, sobre todo se aplica en el desarrollo del aprendizaje, en donde se exploran cómo los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades y cómo los educadores pueden facilitar este proceso de manera efectiva. Luego también se puede aplicar en la motivación y en el engagement, analizando los factores que influyen en la motivación de los estudiantes y cómo mantener el comportamiento. Se aplica también en la evaluación y la medición del rendimiento, examinando métodos para evaluar el progreso académico y emocional de los estudiantes de manera precisa y justa. Asimismo, también se puede aplicar en el desarrollo. Estudia cómo los niños y adolescentes crecen y cambian a lo largo del tiempo y cómo otros procesos afectan su experiencia educativa. Bueno, esto es importante ya que la psicología educativa juega un papel fundamental en la mejora de los sistemas, comprender cómo piensan, sienten y se comportan los estudiantes. Los educadores pueden adaptar sus prácticas para maximizar el aprendizaje y el desarrollo de cada individuo. Muchas gracias, Félix, por esclarecernos esto, ya que mucha gente justamente tiene una idea muy errónea sobre lo que es la psicología educativa, o ya sea porque tuvieron una mala experiencia cuando ellos estaban cursando la escuela, ya que creo que a todos tuvimos a un compañero en el salón que justamente tenían problemas de conducta o de rendimiento y llegaba a la psicología de la escuela y lo único que hacía era nada más ya sea pasarlo enfrente y realmente no se hacía un abordaje sobre las necesidades que tenía el niño. Y pues justamente parte de la entrevista y de la psicología educativa viene la entrevista con los docentes, con los padres y sobre todo con el niño, ¿no? Que vendría siendo una de las partes más importantes. Cada una de estas se va a diferenciar por características, porque no se va a tratar lo mismo con los padres que con el alumno y con el docente en general. Entonces, Félix, ¿crees que nos podrías instruir un poco sobre la entrevista educativa hacia los padres? Ya sea cómo funciona, qué características, algunas recomendaciones que nos puedas dar. Claro que sí, compañero. Con mucho gusto te explico cómo es que funciona toda esta parte de la entrevista educativa con los padres, ya que es una oportunidad crucial para establecer una comunicación efectiva y una colaboración sólida entre la escuela y el hogar. Durante estas interacciones es fundamental demostrar respeto, escuchar activamente y ofrecer claridad en cada paso del proceso. La preparación previa, junto con la creación del ambiente acogedor, ayuda a establecer una atmósfera propicia para el intercambio de ideas y preocupaciones. Al hacer preguntas abiertas y una retroalimentación constructiva, se fomenta la participación activa de los padres y fortalece la relación de trabajo en conjunto. Además de ofrecer recursos y apoyos adecuados, así como establecer el seguimiento regular después de la entrevista. Son pasos clave para garantizar las necesidades académicas y emocionales de los estudiantes, para que sean atendidas de manera efectiva. En última instancia, la entrevista educativa con los padres es un componente fundamental para promover el éxito educativo y el bienestar general de los estudiantes. Ok, Félix, pero por ejemplo, ¿cuál es al final del día el propósito de hablar con los papás? Porque, o sea, pues los estudiantes son los que van a la escuela y ellos pueden tener el problema. Entonces, ¿de qué sirve entrevistar a los papás? Pues bueno, el principal objetivo que tienen este tipo de entrevistas es sobre el progreso académico de sus hijos, ya que requieren apoyo desde casa y también la comunicación eficaz con los docentes. Ok, Félix. Y por ejemplo, en el caso, ¿por qué es importante tener la comunicación con los padres? Por ejemplo, si el problema está en la escuela, ¿por qué no solo tratarlo con el niño? ¿Por qué es importante la comunicación con los papás? Bueno, desde la perspectiva de los padres, el comunicar las preocupaciones, recibir retroalimentación sobre el progreso de sus hijos, colaborar con los docentes para apoyar el aprendizaje. Ok, Félix, y por ejemplo, ¿de qué manera se le puede apoyar al niño o qué recursos se le pueden aportar por parte de los padres para justamente el apoyo que le ocupa? Bueno, sobre todo los recursos que estén disponibles para apoyar el aprendizaje desde casa, como acceder a programas educativos adicionales,
y cómo colaborar con docentes para identificar necesidades específicas. Bueno, y ahora que tocamos el tema de los padres, yo creo que también es importante hacer énfasis en la entrevista con los maestros, ¿no? Ya que, como les decía, de que mucha gente se suele centrar solo en el niño, pero pues no sabe que es importante lo que le rodea, ¿no? Sebastián, ¿tú nos podrías explicar algo sobre la entrevista con los docentes? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, justamente como al ser el docente, pues va a ser justamente el que tenga más contacto cercano con el niño y el que nos puede dar su perspectiva de cómo es que trabaja el niño, qué problemas manifiesta y con qué frecuencia, con qué intensidad. Entonces es importante conocer su perspectiva, además de que realmente el trabajo va a ser con él. Las estrategias que vayamos a planificar van a ser de la mano con el profesor para que nos pueda apoyar, darle seguimiento y que haya una retroalimentación de su parte, que sea una comunicación bidireccional, justamente para que tanto los avances que yo vaya percibiendo se los comunique a él, y cualquier cosa que el docente pueda que considere que es relevante me la comunique, y para seguir avanzando con el niño. Ok, compañero, ¿y cuál dirías tú que son las expectativas y las metas educativas que se ofrecen en la entrevista con los docentes? Bueno, pues principalmente es el trazar objetivos, el trazar una metodología, y todo para que justamente también estén involucrados los padres. Ok, pero al final del día, ¿cuál va a ser como el papel del docente? ¿Él qué tiene que hacer o cómo nos ayudaría a hablar con él? Pues bueno, principalmente él nos va a apoyar a reportar todo aquello que considere relevante. A partir de ahí nosotros vamos a trazar la estrategia, y pues él va a funcionar también como un intermediario entre los padres, y pues va a ser justamente el que va como tal a encargarse de que la estrategia se lleve en el salón de clases, ¿no? Que justamente es donde nos interesa mejorar el rendimiento, el comportamiento o la conducta problema, ¿no? Que estemos tratando de abordar. Bueno, ¿y me puedes hablar también sobre los apoyos y los recursos educativos que se ofrecen? Sí, claro. Bueno, en este caso, pues como tal, es importante que estén muy involucrados tanto los padres como el docente, y que justamente el docente y tanto el psicólogo estén muy actualizados en cuanto a estrategias. Por ejemplo, si estamos tratando a un niño con problemas de habla, pues hay que estar actualizados con ejercicios, y justamente evitar malas prácticas que a lo mejor en vez de mejorar el rendimiento podamos empeorar. Entonces hay que tratar de darle todos los recursos y que sean de la mejor calidad, por así llamarlo. Y bueno, creo que eso sería lo más destacable en la entrevista con los docentes. Pablo, me gustaría que nos expliques un poco sobre cómo es la dinámica con la entrevista con el estudiante como tal. Claro que sí, esta es, en mi opinión, probablemente la parte más importante, ya que pues tenemos que saber qué está pasando con el niño, ¿no? La entrevista educativa con estudiantes es una valiosa oportunidad para comprender sus necesidades, preocupaciones y perspectivas dentro del entorno escolar. Esto se refiere a que es importante que hablemos con él para que nos pueda decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque él siente que le está yendo mal, y a veces pueden ser como cosas como, por ejemplo, de que tal vez no lo sabemos, pero el niño no ve bien, cosas por el estilo que necesitan otro abordaje, pero es importante pues hablarlo con él para que nos lo puedan decir. Durante las entrevistas es esencial crear un ambiente seguro y de confianza que fomente la apertura y la honestidad. Y esto es importante ya que pues es complicado como niño hablar con algún desconocido y contarle tus problemas, ¿no? De primeras. Entonces es importante que como psicólogos podamos hablar bien con el niño, ganarnos su confianza para que no tenga problema de hablar con nosotros. Y también es por eso que es muy importante demostrar empatía y escucha activa. También es importante recordar que existen muchos tipos de entrevista, ¿no? Y un buen psicólogo tiene que saber cómo abordar la entrevista desde las necesidades del niño, ¿no? Entonces es importante acomodar las preguntas para que las pueda entender sin problemas. También otro tema importante es la preparación. Antes de siquiera hablar con el niño, es cómo vas a preparar tu entrevista para poder hablar con él, ya que tenemos que formular unas preguntas que sean abiertas y relevantes, y que también nos faciliten la exploración de los intereses y desafíos individuales de los estudiantes. Tenemos que poder hacer no muchísimas preguntas, ya que normalmente la entrevista es durante el tiempo de clase, pero sí las suficientes para poder recabar la información necesaria, y las tenemos que preguntar de la forma correcta. Dentro de esto también es importante mantener la conversación con el estudiante, ya que
podemos crear un plan para hacerlo y tal vez lo empiece a hacer, pero tal vez ya no lo pueda seguir por alguna razón. Entonces por eso es importante establecer un seguimiento regular para poder mantener una comunicación continua y garantizar que el plan que se está llevando a cabo se pueda seguir sin... Muchas gracias por tu aportación, Pablo. Y bueno, al igual que la entrevista con el docente y los padres tienen sus objetivos, ¿podrías decirle a nuestros radioescuchas cuáles son los objetivos en específico con el estudiante? ¿Qué se trata de abordar? Sí, claro, y es importante saber que vamos aquí a intentar completar las metas personales y los desafíos académicos que tenga el estudiante. Por eso es tan importante la entrevista, ya que cada estudiante va a tener metas personales diferentes y desafíos diferentes. Y es por eso que es importante para nosotros como psicólogos poder planear nuestro plan de intervención a través de lo que el estudiante nos diga, a través de sus metas y de lo que se nos sea requerido, ¿no? Y Pablo, ¿qué nos puedes decir de cómo es la comunicación con el niño? Pues la comunicación con el niño es muy importante, ya que él es el que nos va a decir cuáles son sus necesidades y preocupaciones, ¿no? Entonces, de esta forma, como ya les había comentado, de toda la información que recibamos del niño va a ser la que él nos va a poder, la que vamos a poder ocupar para hacer el plan de intervención. Y también, como había comentado, es importante seguirse comunicando con él, darle retroalimentación constructiva y participar activamente en su proceso, ¿no? O sea, de estarlo checando, ver cómo va, preguntarle cómo se siente. Es importante mantener la comunicación. Y por ejemplo, Pablo, ya hablando un poco sobre el apoyo y los recursos, ¿de qué manera o qué elementos se le pueden brindar al niño para justamente seguir con el apoyo? Y principalmente vamos a tener solo acceso a los recursos que nos ofrezca la escuela, ¿no? Ya si es necesario tendríamos que hablar con maestros o incluso con los padres para poderles decir que tal vez necesita otro tipo de recurso, necesita educación extra, cosas por el estilo, o incluso necesita ir con otro especialista, ¿no? Como el ejemplo del que le comentaba de que tal vez no puede ver bien el niño y por eso se distrae, entonces pues hay que llevarlo al oculista, o tal vez se siente mal, cosas por el estilo, y ese tipo de recursos los vamos a obtener por fuera, ¿no? Por parte de sus papás, pero pues por eso es tan importante hablar con el niño, ¿no? Porque necesitamos que nos diga qué está pasando para ver qué tipo de apoyo y qué tipo de recursos le podemos ofrecer. Bueno, pues muchas gracias a ambos por su conocimiento, por su tiempo, pero ahora bien, ya hablamos de todo lo que viene siendo la parte conceptual, lo que se espera, la parte teórica, vaya, de lo que debería ser la psicología educativa, pero ahora me gustaría conocer su posición, su postura sobre lo que realmente está pasando en las escuelas, si realmente se le da la atención que se debería de dar a los niños, realmente se deja muy de lado. Más que nada quiero saber su postura. Félix, ¿podrías empezar tú? Bueno, yo por ejemplo, en la parte de la entrevista con los padres, siento que muchas veces se deja de lado, ya que pues en la práctica los padres suelen ser algunos, pues no docentes, pero no tienen muchas veces tiempo de estar yendo a entrevistas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, y los padres están ocupados, y también es importante saber que como psicólogos nos van a tocar padres que no crean que sus hijos tienen un problema o que crean que tienen un problema cuando en realidad puede ser otra cosa, ¿no? Por eso esto de la entrevista es importante, ¿no? Para poder hablar con ellos y poder saber genuinamente qué está pasando, ¿no? Sí, claro, y desgraciadamente los maestros, los docentes no están realmente preparados para poder ayudar a un niño y los pocos psicólogos que hay en las escuelas realmente tampoco son de calidad y tampoco tienen los recursos para realmente apoyar a los niños. Tú, aunque quieras ayudar al niño, si la escuela no te aporta el apoyo, no te da los materiales, pues no puedes hacer nada. Y si, como menciona Félix, tampoco los padres quieren ayudar al niño, realmente tú como psicólogo ya no puedes hacer nada. Entonces creo que ahí también hay un gran problema. Sí, claro, en las escuelas la verdad es que no se recibe el trato adecuado, ya que normalmente esos niños los suelen dar como mal portados o los suelen clasificar de alguna forma, cuando en realidad puede que esté pasando otra cosa, pero no se centran en saber qué está pasando, ¿no? Y en efecto, muchos psicólogos no reciben tal vez el apoyo que deberían, y eso hace que no podamos darnos todo el apoyo a los niños, ¿no? Porque tal vez podemos sí crear un plan de intervención, hablar con él, apoyarlo en la escuela, pero si regresa a su casa a donde hay un problema o a que sus padres sigan los mismos hábitos que él está intentando cambiar, eso es más difícil para el niño, ya que él no va a poder cambiar
por su cuenta. Podemos incluso hablar sobre el efecto Pigmalión, ¿no? Si nosotros encasillamos al alumno como el chico problema, el que no pone atención, pues al final de cuentas el niño se lo va a terminar creyendo y en vez de querer ayudarlo por tratar de señalarle su mala conducta, vamos a terminar encasillando al niño y que el niño nunca deje esa conducta. Sí, y la entrevista con los estudiantes pues suele ser un poco más complicada, ya que también en la escuela todavía se sigue teniendo un tabú de ir al psicólogo. Entonces si un niño pequeño lo llaman al psicólogo, pues tal vez pueda recibir burlas o algo por el estilo y él no se sienta seguro hablando con el psicólogo, ¿no? Y siento que eso es algo que, una educación que se da desde casa, pero honestamente no todos los niños la reciben y esto puede generar problemas entre los pares, ¿no? Porque que te hablen a la oficina del psicólogo o del director siempre suele ser motivo de burla o que la gente comente. Entonces siento que es importante que incluso los maestros, los padres, hagan conciencia de que el psicólogo no va a hacer ningún daño, de que no tiene nada de malo ir, y de esta forma los niños tal vez se puedan sentir más seguros a la hora de hablar con el psicólogo, lo cual puede hacer que nos den más información y pudiéramos crear un plan de intervención mejor. Sí, lo que mencionas es muy importante, ya que desgraciadamente, como mencionas, el que un niño o cualquier persona fuera del ámbito académico, el simple hecho de que tú busques ayuda psicológica ya quiere decir que tengas un problema. Entonces justo cuando los niños van a la escuela ya con esta idea, cuando ven que a un niño se lo lleva el psicólogo, ya lo tachan de que a lo mejor tiene un problema y pues eso termina afectando también al niño ya, de por sí. Y bueno, también creo que es importante recalcar que muchas veces la comunicación entre los docentes o los padres suele fallar, ya que muchas veces los docentes ya no quieren dar retroalimentación, sea por alguna otra razón. Incluso los padres pueden considerar también que no tiene ningún problema su hijo, o que exista o que no tengan la necesidad de ir al psicólogo o dar este tipo de entrevistas. Y en realidad yo creo que el tema de la comunicación sí es muy importante, ya que como estamos hablando de un niño que como tal no se puede valer por sí mismo en algunos sentidos, pues necesitamos de los mayores, de sus principales figuras de autoridad, que van a ser siempre los papás y el maestro, ¿no? Entonces, si no tenemos la comunicación de ellos, que son los principales, a nosotros solos nos va a costar trabajo. Por eso es tan importante recalcarles la comunicación a los papás con nosotros, a los maestros con nosotros, y por supuesto de nuestra parte con los papás y con los maestros, ya que tenemos que entregar un reporte y explicar bien qué está ocurriendo con el niño. Bueno, pues antes que nada me gustaría agradecer a Félix y Sebastián por la información que pudieron hacer que este podcast estuviera más completo y de esta forma informar más a la gente que nos está escuchando. Y bueno, puedo ver que ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría terminar para que se llevaran lo más importante, que es cómo un psicólogo puede crear una entrevista correcta para ayudar de la forma más eficaz a un niño, ¿no? Y en mi opinión, siento que empieza desde la planeación. Desde que vas a entrevistar, tienes que saber el niño, su contexto, sus habilidades, sus debilidades, cosas por el estilo, para que nosotros podamos juntar una entrevista y un formato que lo podamos ayudar a él, ¿no? Que podamos hacer ciertas preguntas, ya sean abiertas, cerradas. Lo importante es que nos podamos comunicar con él y que él se sienta tranquilo, o que no le confundan las preguntas o se sienta atacado. Todo esto con la intención de poder recibir la información más importante y de una forma pues más eficaz, ¿no? Totalmente de acuerdo, y posteriormente pues justamente hay que saber hacer entrevistas, ¿no? Porque va a ser lo que nos va a dar toda la información que podamos extraer desde el niño, de los docentes, de los padres, para hacer nuestra metodología de trabajo, porque muchas veces los padres no tienen tiempo para estar viniendo cada semana a ver cómo va su hijo. Entonces a veces en el primer momento o en el primer contacto que tengamos con los padres tenemos que hacer un plan de intervención rápido, el que sea funcional, y pues es parte de que el psicólogo justamente esté informado, actualizado, para que se cerciore de que lo que vaya a hacer como estrategia en ese momento vaya a funcionar y que
a largo plazo realmente genere resultados en el niño. También es importante recalcar que mantener la comunicación al concluir la planeación, el proceso de planeación es importante, ya que muchas veces no se mantiene la comunicación con los padres o con los profesores, incluso con el niño, y puede que los resultados que esperamos se vean afectados de alguna manera. Por eso es importante siempre mantener activas un cierto tiempo la comunicación y asegurarse de que el proceso haya sido exitoso de alguna manera. Pues bueno, con eso damos concluido este gran episodio. Félix, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, y ya sabemos que es importante todo esto de la entrevista con todos los padres y así. Pablo, a ti también, muchas gracias por tu tiempo y pues por tu participación, más que nada. No, gracias a ustedes, y la verdad es que yo también me llevo aquí un poco de enseñanza. Había una que otra cosa que yo no conocía y ahora ya la sé, y siento que es importante, ya que este es un tema muy importante que se deja de lado, y bueno, pues esperemos podamos crear un poco más de conciencia. Pues excelente, yo también aprendí mucho de ustedes, muchas gracias, y eso sería todo de su podcast favorito, Mente Bacardíaca. No se pierdan el próximo capítulo, el próximo jueves en la noche, con nuestro invitado especial, el Temach. El Temach. Pues eso sería todo. A ver, síganos en nuestras redes. Pablo, ¿cuáles son tus redes? Pablo psicólogo. Pablo psicólogo educativo que hace entrevista a niños. ¿Tú sabes cuáles son tus redes? Sebastián, filántropo y educativo. Yo salgo como Félix, entrevista con padres en todas las redes. Maravilloso. Félix, entrevista con